Las expositoras sí tienen. Buenas tardes, disculpas. Hola, Aarón, ¿cómo Hola, estás? Aaron. Bienvenido, gracias por participar. Ya Estamos. está grabando, Maggie. Bien, perfecto. Hola, Yailye, desde la Universidad Nacional de San Luis, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la participación. Son 5:10. Osvaldo, ¿te parece que demos comienzo a la actividad? Dale, Osvaldo, María comenzamos. José, Flor, organizadores. Bueno, buenas tardes, ahí nos saludan desde Villa Mercedes. Bueno, le damos oficialmente la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta actividad, que es una charla informativa y el lanzamiento de la campaña por una universidad libre de violencia laboral. En esta oportunidad, esta campaña y esta charla está organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Red Territorial contra la Violencia Laboral, junto con la Asociación del Personal Universitario No Docente, APUN-TDF, que están acá presentes y son quienes van a dar, como decíamos, el puntapié inicial para que empecemos este debate sobre la violencia laboral. Antes que nada, les queremos comentar, como decía Florencia, lo reiteramos para las últimas personas que entraron, esta charla va a estar siendo grabada, si alguien se opone le pedimos que lo ponga en el chat, pero en principio sepan que por lo menos va a quedar como para el registro de la actividad. Bien, entonces les contábamos que el objetivo de esta iniciativa es analizar, junto con los especialistas del mundo laboral nacional y provincial, en qué consiste la violencia laboral y cuáles son los desafíos de la implementación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Seguramente nuestros expositores, nuestras expositoras y quienes van a presentarlo van a nombrar, pero bueno, a partir del año pasado este convenio 190 es ley en nuestro país. Sencillamente vamos a dejar ahora a quienes presentan, pero nos han pedido que digamos un poquito cuáles son los objetivos de la campaña que vamos a estar presentando en este momento, y entre ellos tenemos a sensibilizar al personal no docente, en particular a la comunidad universitaria en general, sobre la necesidad de prevenir la violencia laboral y sobre los efectos que generan el trabajador o la trabajadora en el grupo laboral, en la institución y en la sociedad, identificar las situaciones que puedan ser factores de riesgo para el desarrollo de las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, promover un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, propiciando el cuidado de los trabajadores, la salud y las condiciones laborales, construir junto con los empleados una vida laboral digna, segura y saludable, desarrollar mecanismos de abordaje, como sean protocolos, áreas de resolución de conflictos, guías de convivencia, guías de acción para los representantes sindicales, brindar información sobre recursos y mecanismos disponibles para intervenir en estas situaciones de violencia y difundir justamente los marcos normativos vigentes y la información relevante para la promoción y la defensa del derecho de los y las trabajadoras. Bueno, a quien le vamos a pedir entonces que, teniendo en cuenta que estos son los objetivos de la campaña, nos dé la bienvenida es al secretario general de APUN, el señor Osvaldo Brest, por favor. Bueno, muchas gracias, Maggie. Un poco como decías al principio, empecemos por lo que debemos empezar, que es dar la bienvenida a todas, a todos, a esta charla informativa y el lanzamiento de esta campaña por una universidad libre, ¿no?, de violencia laboral. En tal sentido, queremos, en nombre de todos los que integramos este sindicato de base, APUN, agradecer la presencia, la participación de todos y de todas, y destacar especialmente el trabajo desarrollado por las compañeras de nuestro sindicato que estuvieron trabajando denodadamente e incansablemente para que esto pudiera hoy ser una realidad. Destacar la presencia, la experiencia y el aporte de las compañeras y funcionarias tanto del Ministerio de Trabajo de Nación como de provincia, y obviamente destacar también el acompañamiento de nuestra federación en todas estas tareas y estos ejercicios que permanentemente llevamos adelante. Brevemente,
Considero muy imprescindible la creación de estos espacios de encuentro, de formación, de debate, desde los cuales seguramente tienen que surgir políticas que apunten a lo que yo defino el destierro de este flagelo, que es la violencia en los espacios de trabajo, en los espacios laborales. Un flagelo que evidentemente nos atraviesa a todos, a todas, pero que, digamos, sin lugar a dudas, y tal vez por la propia experiencia, encuentra, digamos, en los espacios de poder cierta fisonomía que se da en un marco de siempre una relación asimétrica de poder. Pero bueno, obviamente estos temas los van a desarrollar quienes conocen y han profundizado desde mucho tiempo en esta materia, así que nuevamente agradecer la participación de todas y todos, y bueno, quedo muy atento a las exposiciones y nuevamente agradezco la participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Osvaldo. Y ahora, como decía, bueno, tenemos participantes de lujo tanto del plano del Ministerio Nacional como del Ministerio Provincial de Trabajo, y en este caso le vamos a pedir unas palabras a María Bockelman, quien es subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Le pedimos que por favor nos dé unas palabritas en nombre del Ministerio de Provincia. Bueno, muchas gracias. La verdad que encantada de participar cuando me convocó Lali, así que le agradezco a toda la comunidad universitaria y a los trabajadores, por supuesto, de esta convocatoria. La verdad que este año hemos trabajado bastante con Lali y con María Rosa, con Rosa, perdón, porque, bueno, hemos visto el tema de la implementación del convenio 190 para llevarlo a cabo y que sea una realidad en Tierra del Fuego. Hay cuestiones que vienen de malas costumbres, de llevar adelante algún tipo de requerimiento de alguna manera muy distinta, que en los tiempos que estamos ahora, con la cantidad de derechos que hemos ganado, sobre todo las trabajadoras, los trabajadores, y los empleados. La verdad que tenemos un gran desafío del Ministerio de Trabajo, porque no solamente es aplicar el convenio 190, sino también capacitar al personal, que es quien recibe algún tipo de denuncia, ¿no? Cómo abordarlo, de qué manera. No es lo mismo contar con una denuncia por un sueldo mal pago que una denuncia por un presunto acoso o hostigamiento también, ¿no? En la provincia, por suerte, no tenemos una gran cantidad de casos, pero a los que comenzaron a llegar después del mes de junio, que fue que nos empezamos a comunicar con Lali Feldman, empezamos a cambiar el mecanismo. Hago una pequeña reseña. Antes del convenio 190, el abordaje de una denuncia por violencia laboral o acoso o hostigamiento era a través del correo, un telegrama, en donde se le decía, bueno, usted debe enviar un telegrama diciendo lo que está atravesando. No, hoy lo vemos y decimos, ¿cómo puede ser que se abordaba de esa manera la denuncia en el Ministerio de Trabajo? Bueno, eran las herramientas que los trabajadores tenían del Ministerio y cómo ellos se tenía que tratar el tema. Hoy es distinto. Hoy se recibe anónimamente una denuncia. Hoy tenemos nuestro mail oficial abierto, que es mesa de entrada virtual, @trabajotdf.gov.ar, donde ahí pueden exponer o pedir una audiencia para poder declarar y contar qué es lo que está sucediendo, y en ese momento, una vez que se tiene todos los datos, se convoca al empleador por otra parte, porque antes era cara a cara, o sea, no había manera de que esa persona después se anime a seguir con su denuncia o a seguir con el reclamo de su derecho, pedir que se la trate de igual manera que a los varones, porque la mayoría de los casos son mujeres. Hoy miramos un poquito para atrás y decimos, pero ¿cómo era que se trataba así un caso de violencia laboral? Bueno, hoy es distinto. Hoy se le pide directamente al empleador que cese en sus maneras, notificándolo del convenio, notificándolo de que puede ser
qué es lo que puede llegar a suceder, y de esta manera hay un cese y no hay tanto el careo, digamos, entre el empleador y el trabajador, que en definitiva el trabajador es el que está más vulnerable, ¿no? Porque ante animarse a denunciar, eran despedidos. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando. Nosotros en unas semanas más vamos a capacitar a todo el personal, sobre todo el área de audiencias laborales que tenemos nosotros y lo que es el área jurídica, que son quienes que deben resolver cómo continuar el caso de un presunto o un caso real de violencia laboral. Así que bueno, muchas gracias por esto, muy buena la iniciativa, está muy bueno que esto se empiece a hablar en la provincia de Tierra del Fuego, que se empiece a sonar de que hoy hay una manera distinta de abordar estas situaciones y que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y con todas las organizaciones, sumados a los gremios, en mejorar, hacer la real aplicación del convenio. Bueno, muchas gracias por las palabras, por el acompañamiento en esta iniciativa, María. Recordamos María Buckelman, que es subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Tierra del Fuego. Y finalmente, antes de que pasen a tener lugar nuestras expositoras, le pedimos por favor unas palabras a María José Molina, quien es secretaria de organización de APUN y gran responsable de justamente la organización de este evento. Buenísimo, muchas gracias. Maggie, bueno, primero agradecer a todos y todas por su presencia y también un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras de la Comisión de Prensa de nuestro sindicato que han trabajado en la difusión de esta actividad y también en las piezas de comunicación que empezaremos a difundir en el marco de esta campaña. En primer lugar, quería comentarles brevemente, digamos, las diferentes acciones que venimos realizando desde nuestro sindicato en relación a esta temática y que se complementa con esta campaña. Desde APUN participamos en la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, que está integrada por 95 sindicatos privados y públicos y las centrales obreras. También formamos parte de la Intersindical Nacional de Diversidad Sexual y Disidencias, donde participan activamente las compañeras no docentes Abril Chodil y Erika Moreno, que están presentes, que a su vez son integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad de nuestro sindicato. También articulamos con la Red Territorial contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de Nación, de la cual, bueno, las compañeras presentes, tanto Rosa como Lali, hemos recibido información y asesoramiento frente a algunas situaciones que se han presentado en nuestra universidad. En el año 2020 adherimos a un acta de compromiso sobre trabajo digno sin violencia laboral ante el Ministerio de Trabajo de Nación, y este año firmamos un acta de compromiso entre los sindicatos que componen la red y la Universidad de Avellaneda para elaborar un estudio cuantitativo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Para ello gestionamos una encuesta, la realización de una encuesta que muchos compañeros y compañeras seguramente que están presentes han respondido, y bueno, esta encuesta servirá de insumo para este trabajo cuantitativo que, como todos y todas sabemos, es importante tener, digamos, estos datos y información estadística también para tomar decisiones, ¿no? Ahora, en relación a la campaña y un poco para complementar los objetivos que exponía nuestra compañera Maggie, comentarles, digamos, cómo surge esta iniciativa. Esta campaña surge a raíz de muchas situaciones que se han detectado en nuestra universidad y que se han naturalizado, y esto desde la creación de nuestra universidad. Hay que decirlo que desde los inicios de nuestra universidad se viven situaciones de violencia laboral, porque, bueno, como todos y todas sabemos, ninguna organización está exenta de este tipo de situaciones. Entonces, identificamos como sindicato la necesidad de generar este tipo de instancias de sensibilización, de capacitación, fundamentalmente para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el ámbito de nuestra universidad. En este sentido, nos parece fundamental poder entender, en los términos que establece la normativa y el convenio 190, qué es la violencia laboral, cómo se manifiesta, cómo identificar situaciones de violencia laboral y cómo procurar erradicarla, ¿no? Ahora, a mí me parece importante aclarar que no está en el centro o no nos planteamos como objetivo principal denunciar, castigar o apuntalar, sino poner énfasis en la prevención. O
sea, queremos prevenir el hecho de violencia laboral, prevenir el daño, porque sabemos que cuando ya está la denuncia, el daño ya está hecho. Entonces, nos parece importante eso, poner énfasis en la prevención y pensar en las instancias intermedias de resolución antes de llegar a la denuncia. O sea, me parece importante aclarar esto, prevenir antes que reparar o castigar es la impronta que nos proponemos desde esta campaña, desde nuestro sindicato, y creemos que desde el sindicato, desde la organización sindical, cumplimos un objetivo fundamental en esta tarea, ¿no? En la tarea de la prevención. Por eso, bueno, propusimos esta campaña que vamos a llevar a través de diferentes acciones, como actividades de sensibilización, capacitaciones, charlas de debate, afiches, difusión audiovisual, y bueno, y campañas en las diferentes redes sociales. Y bueno, por supuesto que gracias a la predisposición del Ministerio de Trabajo de Nación, a través de Lali y de Rosa, podemos realizar el lanzamiento de esta campaña a través de esta charla, debate y capacitación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas de nuevo. Bueno, muchas gracias María José. Entonces, pasada esta ronda de presentaciones, ahora sí vamos a pasar a nuestras expositoras principales. Ellas son Lali Feldman, quien es coordinadora técnica de la Red Territorial contra la Violencia Laboral, que es dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y Rosa Andrade, quien es referente técnica del proyecto de la Red Territorial contra la Violencia Laboral de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ellas van a hacer una exposición juntas, van a compartir el tiempo y les recordamos que además de las preguntas que nos fueron dejando en los formularios de inscripción, les pedimos que a medida que vayan surgiendo, para no interrumpir la exposición de las compañeras, que vayamos dejando las preguntas en el chat y las retomamos cuando terminen. Entonces, ahora sí, les agradecemos y los dejamos y las dejamos en presencia y en la exposición de Lali Feldman y Rosa Andrade. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y todes. En primer lugar, las gracias a ustedes por la invitación, a María José, a Osvaldo, a Maggie y a cada uno de quienes están presentes, y también a María Bockelman, con quien, como ella contó, ya estamos trabajando hace un tiempito, también junto con los compañeros del sindicato de no docentes de la universidad, también mientras los escuchaba y viendo que están participando también compañeros de sindicatos de otras universidades del país y de la federación. En algún momento nos hemos cruzado en estos años. Ustedes saben que además de lo que particularmente hace al convenio OIT 190, el Ministerio de Trabajo y Argentina, digamos, como país, lleva la vanguardia en lo que es el abordaje y la visibilización del tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo desde hace muchos años, más de 15 años, y tenemos en ese sentido ya una trayectoria, una experiencia, digo, como país, incluso para darnos cuenta de todo lo que nos falta por hacer, y en ese marco también quiero destacar y reconocer esta iniciativa que llevan adelante con la puesta en marcha de esta campaña de información y de sensibilización para abordar lo que hace específicamente a quienes son trabajadoras y trabajadoras en la universidad, en esta universidad en particular y en todas las universidades nacionales. Y también a modo de introducción y de compartir una reflexión con ustedes en cuanto al rol de las universidades en lo que pueda ser el abordaje de la cuestión que nos convoca hoy. Hay mucho para hacer, no solo en lo que hace a lo interno, sino también hacia afuera, como parte de trabajo de extensión universitaria. Pero bueno, nada, la tiro esta como un pensamiento a medida que veía que se iban incorporando compañeros también de otras universidades del país. Y en cierta medida, si bien en las universidades
por lo que yo conozco, se ha venido avanzando en lo que es el tema de la violencia de género. Diría que aquí estaríamos en algo que es bastante precursor en lo que es empezar a hablar de la violencia laboral desde las universidades. Así que en ese sentido también destacar esta iniciativa que resulta, me parece, precursora y sin dudas va a ser inspiradora para otras universidades de todo el país. Así que, bueno, en principio nosotros tenemos preparado con Rosa una presentación, Lali, un ahí PowerPoint. ahí Sí, pongo la presentación. pedimos ayuda para pasarlo. Así que cuando arranque compartiendo pantalla. Ahí está. Bueno, en principio, ¿no? Para ponerlos también al tanto de esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo de Nación hace un año, que se llama Red Territorial contra la Violencia Laboral. Como les decía, desde el Ministerio en sí, venimos abordando esta temática desde hace 15 años aproximadamente, pero desde octubre, en octubre del año pasado, se anunció esta iniciativa que es una nueva mirada o una estrategia de alcance nacional, de alguna manera impulsada y sustentada por lo que viene a aportar el convenio OIT 190. Les cuento sintéticamente cuáles son las líneas de trabajo que están previstas en esta propuesta, en esta invitación en realidad que hace la red territorial, que están en la filmina que sigue. No sé quién está pasando el power. Florencia, que es Flor, nuestra compañera, que está. está en Reverante, así que, a ver, Flor, Ahí está. si... Flor, ahí, pasamos a la primera, a la que sigue. ¿Será que me está escuchando? No sabemos, ahí le preguntamos. No lo sabemos. Por lo pronto no está pasando a la siguiente, o nosotros tampoco estamos viendo que esté pasando a la siguiente diapositiva. Ahora le preguntamos, nos esperan un minutito, Lali, muchas gracias por la paciencia. Sí, no pasa nada. Aparece como que dejó de compartir pantalla, capaz que tiene problemas en la conexión. Estaba compartiendo, pero ustedes no lo veían. Vuelvo a compartir. Yo los Dale, escucho. gracias. Dale. Lo que pasa que no puedo, o sea, Claro. si comparto pantalla no veo a nadie, por eso. Dale, Flor, nosotros estábamos viendo la pantalla y te decía que ya pasábamos a la siguiente. Mientras tanto les voy contando de qué se tratan las líneas, de las diferentes líneas de trabajo que se plantean desde esta red territorial. La primera tiene que ver con la atención de consultas y tramitación de presentaciones ante casos de violencia o de acoso laboral a través de las agencias territoriales que tiene el Ministerio de Trabajo de Nación en todo el país. La segunda línea apunta a procurar la articulación con otros organismos y organizaciones, actores del mundo del trabajo, para que conformemos y vayamos configurando lo que decimos redes territoriales en las diferentes provincias, en las diferentes regiones y localidades del país. Ustedes saben que esta problemática de la violencia y el acoso es una problemática que tiene que ver con aspectos laborales,
pero que también hace y requiere de una perspectiva integrada que aborde también lo que pueden ser la salud de quienes están siendo víctimas de situaciones de este tipo, también la necesaria mirada desde una perspectiva de género, como vamos a hablar en un ratito, también muchas veces intersectan con cuestiones que hacen a la discriminación, y en ese sentido es que importa y es necesario que hagamos este tipo de trabajos complementarios entre todos y cada uno de quienes cumplimos de alguna manera un rol en esto que llamamos el mundo del trabajo. Y la tercera línea que planteamos desde la red territorial tiene que ver justamente con lo que estamos haciendo hoy, que es parte de acciones de divulgación, de capacitación y de difusión de la temática. En la siguiente filmina, que vamos a pasar rápido porque es el mapa donde figuran la localización de las 44 agencias territoriales que tiene el Ministerio en todo el país. Ahí no sé si me escuchó Flor, para pasar a la siguiente. Rápido, que es simplemente el mapa. Y para allá, no sé si me escucha, Flor. Porque yo la veo, las filminas, pero son las chiquitas. Sí, ahí hablamos con ella. Ahí Ella vamos. se va escuchando, pasa que tiene un delay pasando las... Claro, porque y son si ella muchos conecta kilómetros. Claro, no, y si ella conecta el Debe micrófono... ser por eso. Bueno, pasamos rápido la del mapa y vamos a la siguiente, porque lo que quiero decirles y compartir con ustedes es que cuando hablamos de situaciones de violencia y de acoso, nos estamos refiriendo a situaciones que afectan a muchos y muchas trabajadoras en nuestro país. Si bien suele no haber datos, es interesante, ahora estoy pensando en la encuesta que estuvieron aplicando ustedes en conjunto con la Universidad de Avellaneda, pero a nivel nacional. Por el momento, el único dato que disponemos surge de una encuesta que se hizo en el año 2017, una encuesta que encaró la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de Nación. Una encuesta que además se aplicó, les comento esto porque me parece que es interesante, siguiendo de alguna manera la metodología de lo que es la encuesta permanente de hogares, es decir, que se fue a casa, y de ahí, entre otras preguntas relativas a lo que son condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, se incluyeron algunas preguntas sobre violencia y acoso en el trabajo, y de ahí surgió que al menos 3 de cada 10 trabajadores referían haber sido víctimas de ese tipo de situaciones en sus ámbitos laborales. Para ese entonces, estoy hablando del 2017, ese número, para que tengamos idea de la magnitud de lo que estamos hablando, equivalía a 5 millones de trabajadoras y trabajadoras que habían podido identificar este tipo de prácticas o de comportamientos. 5 millones. Pero además, recalco y remarco esta expresión de al menos 3 de cada 10, porque sabemos que muchas veces, quizás la mayoría, la violencia y el acoso están naturalizados, están invisibilizadas, están silenciadas, muchas veces, desde luego, por miedo a perder el trabajo, muchas veces también por temor a ser estigmatizado o estigmatizada o catalogada como una persona conflictiva o exagerada. También en estas situaciones es habitual esto que llamamos el no te metas, las complicidades, y todo esto en definitiva lo que hace o lo que produce es que se profundicen, de alguna manera queden establecidas como prácticas que resultan habituales, quedan impunes y son eficaces, terminan siendo eficaces o exitosas, por decirlo de alguna manera,
para quién o quiénes las ejercen, ¿no? O las perpetran. Y ya estamos en la siguiente, Flor, en la que sigue, ¿no? En la otra. Bueno, Maggie, ustedes le van avisando. Ahí está, ahora pasamos a la otra, a la próxima. Una de las dificultades, quizás la más importante, es que deriva o radica en el hecho de que estamos hablando de prácticas que pueden estar involucrando diferentes tipos de situaciones. A veces la violencia se ejerce de manera evidente, podríamos decir, como por ejemplo cuando te agreden físicamente, porque te peguen, te empujen, te pateen, o si te gritan o te insultan. Cualquiera de estas prácticas quien las realice en relación con tu trabajo es violencia laboral. Pero también es violencia cuando te acosan procurando algún tipo de consentimiento para una relación no deseada, o hay un contacto físico tampoco consentido o permitido, o se hacen bromas entre comillas, digo, con contenido sexual que no resultan graciosas para quien la está recibiendo. Eso se llama acoso sexual y también es violencia laboral. Y también puede considerarse violencia cuando se busca afectar tu trabajo en lo que hace, por ejemplo, al tipo de tareas o a los horarios y o al lugar, o a que te otorguen o te quiten ciertos beneficios, o en la aplicación de sanciones, todo ello buscando o procurando perjudicarte, es decir, no decisiones que respondan a una lógica laboral o de la propia de la organización, sino como un castigo. Esto se llama acoso psicológico y también es violencia laboral. Bueno, multiplicidad de formas de violencia y de acoso que casi siempre, o mejor dicho, en todos los casos, produce un daño psicológico, físico, económico y o sexual. Ya vamos a entrar un poco más en detalle, esto era modo de introducción. Nosotros pensamos para este rato, en este encuentro, poder o procurar contestar algunas preguntas. En principio, desde luego, todas darían lugar a profundizarlas. Estas preguntas que están ahí está, que procuraríamos abordar, tienen que ver con qué es la violencia y el acoso laboral, de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de prácticas, quién o quiénes pueden estar involucrados en este tipo de situaciones, dónde, cuáles son las responsabilidades y qué hacer o a dónde recurrir. Pasamos a la siguiente, Flor. Entonces vamos al qué es. Miren, de manera sencilla y quizás esquemática, decir que cuando hablamos de violencia y acoso, básicamente, no, en la anterior, podemos dar cuenta de 3 formas o manifestaciones más habituales, que como les mencionaba hace un rato, las agresiones físicas, el acoso o maltrato psicológico, el acoso o la agresión sexual. Algunas veces se presentan de forma manifiesta, la mayoría de las veces de manera sutil, como un proceso que se da a lo largo del tiempo. Esto también hace que sea muchas veces difícil de reconocer o de identificar por parte de quien incluso está siendo víctima. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Desde luego, cualquiera de estas formas o manifestaciones pueden presentarse de manera independiente, pero muchas veces se dan de manera cruzada. Cualquiera sea la forma o la manifestación de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia y de acoso laboral, tiene que ver, la anterior, Flor,
tiene que ver con, todavía estamos en la anterior. Como les decía, son situaciones que suponen un ejercicio abusivo de poder, que básicamente tienen la intencionalidad de someter a un trabajador o a una trabajadora, o de excluirlo, ya sea porque renuncie, porque pida un cambio de sector, porque termine con una licencia médica o psiquiátrica. Otra característica o otra condición que hace lo que es la violencia y el acoso, y esta es la definición que aporta particularmente y específicamente el convenio OIT 190, es que causa o es susceptible de causar un daño, como les decía, psicológico, físico, sexual o económico. A veces se presentan como una estrategia organizacional, por ejemplo, cuando esto que les decía, se procura que alguien o un grupo de trabajadores renuncie o se vaya de su puesto de trabajo, y a veces se presentan como estrategias más de tipo interpersonal. En algunas ocasiones también intersectan con lo que llamamos violencia por razón de género y también con la discriminación. Estos son los elementos que hacen a la definición de este concepto, de esta expresión de la violencia y del acoso. Y bueno, ahora sí, a continuación pasamos a la otra. Quería compartir con ustedes, ahí está, algunas estadísticas, solamente algunas, que surgen de las consultas recibidas en nuestro ministerio, en particular en el año 2019 y 2020, que reflejan esto que vemos que es bastante habitual en distintos tipos de organizaciones laborales, que la mayoría de las prácticas o de los comportamientos que hacen a violencia o acoso tienen que ver con el acoso psicológico, en menor medida acoso o maltrato o abuso sexual, y también en lo que en menor medida, pero también lo hay, lo que podemos incluir como agresiones físicas. En la siguiente hay otro dato estadístico que da cuenta del género en cuanto al perfil de los consultantes, y les diría que históricamente, en todos estos años de trabajo desde el Ministerio con esta problemática, quienes más frecuentemente se acercan a realizar una consulta o una denuncia son mujeres. Pero fíjense, les comparto esta información más reciente de lo que da cuenta de lo que pasó durante la pandemia, y también en otros momentos históricos del país también se equiparan la proporción de varones y de mujeres que deciden hacer una consulta o una denuncia por violencia laboral, tema que también da para pensar, y distintas hipótesis que nos ayuden a explicar de por qué sucede esto o por qué pudiera estar sucediendo. Quedaría también para que sigamos trabajando en otro momento. En la siguiente, en cuanto al perfil, también teniendo en cuenta el género, fíjense este dato que queremos, siempre nos parece interesante poner sobre la mesa para también ir analizando posibles estrategias de tipo preventivo o de difusión de la temática. Lo que nosotros encontramos, siempre tengan en cuenta que lo que tenemos son los datos de consultas recibidas, que hasta este momento, hasta antes de la puesta en marcha de la red territorial, refieren a básicamente lo que era la ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo que encontramos es que al preguntar o al registrar el perfil de quién ejerce la violencia o el acoso, en un 70% de los casos son varones y en un 30% mujeres.
Y lo que les quiero detallar es que hacia quién se dirige principalmente la violencia y el acoso cuando quien acosa son varones. En la mayoría de los casos es hacia mujeres, en un 66 a un 34%, pero el dato que les digo para pensar y para que sigamos también analizando en algún momento, ¿qué pasa cuando las mujeres son quienes acosan o maltratan? Lo hacen particularmente en un 77% hacia otra mujer o mujeres. También acá, para compartirles esta otra información respecto de lo que se llama la violencia ejercida por terceros, externos a la organización, y vuelvo a traer acá lo que relevaron en la encuesta que les contaba hace un ratito. Un 25% de los trabajadores y trabajadoras también daban cuenta de violencias ejercidas por usuarios, por clientes, por proveedores, por pacientes, en el caso del ámbito de salud, por alumnos o por padres o madres de alumnos, en el caso del sector educativo. Y esto también lo traigo a cuento porque cuando hablamos de violencia y de acoso también incluimos lo que es la violencia ejercida por terceros, que fíjense que ya muestra un dimensionamiento importante en lo que hace al tipo de violencias a las cuales podemos ser sujetos en nuestros ámbitos laborales. Bueno, pasamos a la otra, que simplemente es para reforzar esta idea o este concepto de que la violencia laboral muchas veces intersecta con lo que es la violencia por razón de género, y que también este es un tema para analizar y para ir profundizando. Y en la próxima, que no sé si alcanzarán a verla porque es un cuadro con letras chiquitas, dar cuenta, por esto de que hablábamos hace un ratito de que la violencia es un abuso de poder, tengamos en cuenta que el poder dentro de las organizaciones circula y que no necesariamente quien tiene una simetría o un paralelismo con lo que es la organización jerárquica o el sistema de organización jerárquica dentro de un ámbito laboral. Y en ese sentido, y a partir de eso, que podemos distinguir en lo que hace a la violencia interna de la organización, un sentido vertical que puede ser descendente, que es en el caso cuando se ejerce la violencia desde el poder formal, desde un empleador, supervisor, un jefe, gerente, hacia los trabajadores, o en un sentido ascendente desde el trabajador o un grupo de trabajadores hacia su superior jerárquico, pero también a veces puede presentarse entre compañeros, entre pares, y ahí estamos hablando de la violencia horizontal. Y en lo que hace a la violencia externa, como les decía, tiene que ver con la que pueden estar ejerciendo terceros vinculados a la organización y también por parte de otros no vinculados con la organización. Y también aproveché esta filmina para dar cuenta y mencionar, para que también ir trabajando en el tema, aunque sé que sobre esta línea ya se ha venido avanzando, se viene avanzando en la elaboración de protocolos, en diferentes sectores de actividad, en varias universidades, en relación con lo que es el impacto de la violencia doméstica en el trabajo. Lo menciono particularmente porque esto está establecido en el convenio 190. Bueno, llego hasta acá y pasamos a la siguiente y le doy la palabra a mi compañera Rosa. Si anda por ahí, se habilita el micrófono. Sí, a ver, hola. Ahí estás. No, soy yo, por lo pronto soy Maggie, que estaba preguntando si estaba por ahí Rosa y Nade. Sí, acá estoy. Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar con esta
posición, viendo el perfil de quién ejerce la violencia o el acoso, ¿no? En forma interna dentro de una organización. De acuerdo a las encuestas, tenemos que en el 90% de los casos son los superiores quienes acosan o ejercen violencia sobre el trabajador. Después tenemos un 8% con respecto a pares, como decía Lali hace un rato, en forma horizontal, estaríamos hablando de forma horizontal, compañeros de trabajo que están en el mismo nivel jerárquico, y después un 2% que están en un plano inferior al trabajador. Lo que nos muestra esto que en la mayoría de los casos el acoso viene por personas que tienen cierto poder dentro de la organización, ¿sí? Por lo general es el que, como se llama, da tareas o indicaciones de cómo realizar el trabajo. Pasamos a la próxima. Esta filmina nos muestra una realidad que nosotros venimos viendo con Lali, que es la cantidad, como se llama, de trabajadores que se ven acosados o como se llama, que han visto violencia en su ámbito de trabajo. ¿Sobre quién se ejerce la violencia laboral? Por lo general, dentro de una organización, se ejerce sobre varios trabajadores, no solamente sobre uno. Y ahí nos quedamos pensando, ¿pero cuántos hacen la denuncia? ¿Cuántos consultan por esto? Y nos dicen que solamente el 30% es quien consulta o quien denuncia situación de violencia. Pues, bueno, en todos los, como llaman, en algunos casos muy poquito, son todos los trabajadores que son acosados o sufren violencia en su ámbito de trabajo, solamente el 10% de todos esos trabajadores se animan a hacer la denuncia. Nosotros lo que hemos visto con Lari, en este año, como se llama, calendario, es que la mayoría de las organizaciones no es un solo trabajador que como se llama, que se ve amenazado, acosado o ha sido pasible de violencia, sino que son varios y por lo general son del mismo sector. Así que hay que tener en cuenta que cuando hay una denuncia, probablemente le sigan varias denuncias más, o hayan varias personas que que están sufriendo acoso en una misma organización. Pasamos a la siguiente, Flor. Bueno, los datos que tiene la Red Territorial de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo desde febrero a abril del 2021 nos dice que en el ámbito privado hay una cierta discrecionalidad, sobre todo esta encuesta estos datos fueron tomados en Provincia de Buenos Aires. Vertical descendente, ¿qué quiere decir? Que va desde, ¿cómo se llama? Desde la punta de la pirámide, quiere decir ¿cómo se llama? De la patronal, de la empresa, hacia los trabajadores. En el 48% de los casos son los propietarios, en el 38% de los casos son los jefes, encargados o supervisores, y después en el 14% de los casos es una estrategia organizacional. ¿Para qué? Para asumir en una situación de indefensión al trabajador. Después tenemos que en un 29% de los casos son de pares y en un 4% de los delegados sindicales. Y acá nos llama mucho la atención del 29% de los pares. ¿Qué quiere decir? Que hay, como se llama, compañeros que ejercen acoso o violencia sobre otros compañeros. ¿Qué es lo que motiva? Quizás es su situación laboral, quizás porque cobren un poco más, quizás porque estén profesionalizados. La verdad, como se llama, que los motivos pueden ser muchos. En este caso nos llama la atención la cantidad, el 29%. Vamos a la siguiente. Como les decía recién, los motivos pueden ser varios, ¿sí? Los motivos desencadenantes son la estrategia organizacional, que quiere decir que ¿cómo se llama? Por lo general, los empleadores, los patrones o la misma empresa tienen una forma de trabajo donde intenta minimizar o asumir cierto rol de poder sobre el trabajador, para que el trabajador no se queje, para que el trabajador haga lo que se le pide. Después,
Otro motivo desencadenante son los reclamos laborales. Una vez que el trabajador inició un reclamo, así sea justo o injusto, o fuera de lugar, reclamo primero ante su supervisor y después llega a la patronal, puede ser un motivo desencadenante para que se empiece a ejercer cierto acoso, cierta violencia sobre él. Después, otros motivos personales. Perdón, Por ahí una no nos cosita, damos cuenta, discúlpame, pero el Rosa, hecho un minutito. de que unos trabajadores... ¿Disculpa? Ah, no, para que Lali, si puede ser que apague el micrófono, Disculpa, porque Mari. se está escuchando ahí, tiene todavía el micrófono prendido Lali, así podemos está bien. escuchar la Rosa. Ahí está. Bueno, continuamos. En algunos pueden ser motivos personales, por ahí se puede dar de que la persona tenga problemas fuera del trabajo y lo lleve al trabajo y esto desencadena una serie de, como llamas, de disgustos o de situaciones que posibiliten que el resto de los compañeros ya no estén tan a gusto con esta persona y empiecen a dejarla de lado, ¿no? O sea, son situaciones personales que son llevadas al trabajo y que por ahí pueden motivar que empiece cierto acoso de parte de los pares. Después tenemos otro motivo que es la enfermedad o el accidente, el hecho de que la persona esté enferma y se ausente mucho de su trabajo o haya sufrido un accidente, ya sea un accidente de trabajo, un accidente personal, puede ser un motivo para que los compañeros lo tengan, como se llama, en la mira y sufran un acoso constante. Después otro motivo que la mayoría de las mujeres se ven inmiscuidas es por embarazo o maternidad. Si bien nosotros, como se llama, como mujeres, tenemos varios derechos con respecto al embarazo y maternidad, nos damos cuenta que no todo el mundo comparte los privilegios o los derechos o los alcances de los convenios colectivos con respecto al embarazo y la maternidad, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando la mujer, como se llama, de tener el hijo o como se llama, de sufrir alguna licencia porque su embarazo no es del todo, no, como se llama, no sigue un curso normal, se encuentra con situaciones de acoso por parte de otros compañeros o de la patronal, de por qué ha faltado, por qué no se cuida un poco más, por qué, como se llama, eligió quedarse embarazada, cuando en realidad son motivos que fuera más allá del ámbito personal, pues, como se llama, derrapan en el ámbito laboral, ¿sí? O sea, no tendría que, como se llama, que importar, sin embargo, termina importando y es uno de los motivos por los cuales empieza el acoso hacia las mujeres en este caso, que podemos ejercer un embarazo o llevar una maternidad. Y después está el delegado sindical o afiliación. En este caso nos damos cuenta de que por ahí en varias empresas o en varios organismos, el que no está afiliado está siendo, como se llama, exceptuado de los privilegios, está siendo dejado de lado. Entonces esto puede generar que el trabajador se sienta acosado, menospreciado o incluso hasta violentado en sus derechos. Sí, y completo de esto último, el hecho, perdón, te pido la palabra, Rosa, sí, para completar esta idea del motivo desencadenante. Sabemos que muchas veces, por el hecho de ser delegado o querer ser delegado o delegada, eso desencadena un proceso de acoso o de hostigamiento, lo mismo que algún trabajador o trabajadora que quiera afiliarse al sindicato, quizás apuntan entonces particularmente a él o ella, también como una forma de desalentar su afiliación y la del resto de los compañeros también. Esto, quería completar esto, Rosa. Apago el micrófono, disculpen. Está bien, no hay problema. No hay drama. Bueno, en ese caso, como vos decís, Lali, hay una doble situación de acoso. Se puede dar una doble situación de acoso, entonces también hay que tener en cuenta, no solamente de este lado, sino también del otro lado. Si bien, por lo general, en las empresas existen los delegados para abogar por los derechos de los trabajadores, también el hecho de querer presentarse como delegado o estar todo el tiempo proclamando sus derechos, peleando por ellos, también puede generar una situación de acoso. Después tenemos como consecuencia que este acoso o violencia laboral, que como se llama, que se ejerce contra el trabajador, puede afectar en su salud psicofísica, en su desempeño laboral y en la vida familiar y social. La mayoría de los casos que nosotros hemos tenido con Lali, que hemos, como yo me he entrevistado, nos damos cuenta que afecta sobre todo en su vida familiar y social.
O sea, más allá del desempeño laboral, el desgano que produce ir a trabajar, el tratar de evitar la situación o el acoso diario, hace que la persona empiece a cambiar ciertas actitudes y que se llegue a enfermar. Entonces, por eso es importante cortar, como se llama, lo más pronto posible con el acoso, con la violencia que se le ejerce a la persona. Por lo general, estas situaciones de acoso se dan en las empresas, pero también hay situaciones de acoso en la sociedad. Pasamos a la próxima, Filmina. Cuando hablamos del impacto en la salud, que es lo que yo le decía, en el 33% de los casos está en tratamiento y en el 67% de los casos todavía no lo inició o está renuente a iniciarlo. La verdad que creo que la mayoría de los trabajadores intenta evadir un tratamiento y más cuando tiene que explicar que el puntapié de esa situación de salud es por acoso laboral, ¿sí? Porque sufre acoso en su lugar de trabajo. Entonces, nos damos cuenta que solamente el 33% de las personas que sufren acoso están en tratamiento. ¿Podemos ir a la siguiente? Después nos encontramos que no es necesariamente violencia laboral tener conflictos laborales, incumplimiento, burnout o estrés o exigencias organizacionales. En el primero de los casos puede pasar que nosotros nos llevemos mal con nuestro jefe, con nuestros compañeros, y eso conduzca a unas situaciones de conflicto entre nosotros. Pero por ahí, más allá del conflicto, sigue habiendo respeto, ¿sí? Sigue habiendo espacios de diálogo, de ver cómo se puede solucionar el conflicto. Entonces ahí no estamos hablando de violencia laboral ni de acoso laboral, estamos hablando de conflicto laboral. Hay que saber separar. Muchas veces las consultas van, no, porque yo me llevo mal con tal jefe. Sí, es probable, pero eso no quiere decir que que tu jefe que te otorgue una tarea o que te pida que vos hagas tal o cual cosa, está ejerciendo acoso o violencia laboral, o está presionándote hasta que vos llegues al hartazgo. Después, incumplimientos. Incumplimientos no significa acoso. Después, burnout o estrés, hay veces que las personas llevan, como decía hace un rato, los problemas personales al trabajo y tener una situación de sosiego porque no puede manejar las dos cosas. Obviamente una persona que está estresada no puede manejar su vida personal ni su vida laboral, entonces, ¿qué necesita? Una licencia o un espacio donde esta persona pueda trabajar su estrés o su burnout, es su calentamiento de cabeza, ¿no? Entonces, hay que separar una cosa de la otra. Probablemente su situación de estrés le haya causado alguna situación en el trabajo, pero no significa que haya acoso. Y después con respecto a las exigencias organizacionales. En esta situación nosotros nos encontramos que antes de la pandemia por ahí la persona venía con un desarrollo de trabajo, con un camino recorrido, ¿sí? Hacía tal y tal cosa, durante las 7, 8 horas que tenía que ir a trabajar, estaba acostumbrado a hacer tal y tal otra, y se encontró que durante la pandemia esa actividad se vio reducida. No solo por llevar, el trabajo a casa, por hacer home office, sino porque ya no se trabajó de la misma forma. Y hoy que estamos volviendo de a poquito a la normalidad, nos damos cuenta que en algunas organizaciones a las personas que empezaron a trabajar nuevamente se les está pidiendo por demás. No solamente hace la tarea que hacía pre-pandemia, sino que está haciendo la tarea que estuvo pendiente o que otros trabajadores no alcanzan a hacerlo. Eso no es violencia. Sin embargo, puede ser considerado como tal si la persona se ve inmiscuida en esa situación y es una situación constante. La exigencia de las empresas hacia la persona en forma constante para hacer trabajos que no le corresponden puede llegar a ser considerado acoso laboral. Pero si es una orden o una indicación cada tanto, significa que la empresa necesita de la colaboración del trabajador para seguir en el orden del trabajo. ¿Dónde se puede dar una situación de acoso? Bueno, en los lugares más posibles o donde podemos encontrar situaciones de acoso son en el trabajo, en el lugar de trabajo, en el de pago, descanso, comida, instalaciones sanitarias o de aseo, vestuarios, alojamientos proporcionados por el empleador. Son lugares donde
ciertas situaciones de acoso se pueden dar. ¿Por qué? Porque están alejadas, en el caso de vestuario, instalaciones sanitarias de aseo, están alejadas del resto de los trabajadores. En el caso de comida, por ahí, como se llama, algunas personas comen, como se llama, en grupo, otras comen solas, entonces también puede ser una situación o un lugar de acoso. En los desplazamientos, viajes relacionados de trabajo, trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Después vemos en eventos de actividades sociales o de formación. Y en el marco de comunicaciones, incluyendo tecnología de la información. Cuando hablamos de los desplazamientos, viajes relacionados, calculo que tenemos que ver, como llama Lali, todo lo que tiene que ver con trabajo, ¿sí? O sea, si compartimos ese espacio con un jefe o con un trabajador, como se llama, que está en el mismo nivel que nosotros, puede haber situaciones de acoso, o sea, de acoso laboral o de acoso sexual, pero en puntualmente nosotros estamos hablando de acoso laboral, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las normas que nos protegen de la violencia y el acoso? Tenemos varios tratados internacionales que la Argentina ha suscrito hasta el momento y estamos esperando que se termine de suscribir el convenio OIT 190 que ya venimos trabajando. Probablemente ya el próximo año estará en forma operativa, pero mientras tanto nosotros lo vamos utilizando para, digamos, en nuestro caso, para intervenir en ciertas situaciones de violencia o acoso laboral. Tenemos el instrumento de CEDAW, que es el instrumento que está incluido en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que le da jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales que Argentina ha suscrito. Después el convenio OIT 111, la Convención de Belén do Pará, que en realidad trata sobre el acoso o violencia contra la mujer. Y después la legislación nacional, tenemos los del artículo 14 bis, la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, la ley contra actos discriminatorios, que es la ley 23.592, la ley de protección integral a las mujeres, que es la ley 26.485, que tiene mucho en común con la Convención de Belén do Pará, y después el Código Penal y el Código Civil. En nuestra situación, bueno, como en nuestro caso tenemos leyes provinciales y códigos contravencionales que trabajan sobre el acoso o la violencia laboral, después convenios colectivos de trabajo que han agregado dentro de sus acuerdos trabajar contra la violencia laboral y explayarse más allá de las leyes vigentes, después disposiciones, licencias y protocolos o procedimientos internos. Nosotros tenemos entendido que la universidad tiene un protocolo. ¿Es así, María José? Sí, tenemos un protocolo de violencia de género. Por eso no abarcaría o no incluye las situaciones de violencia laboral. Así es, hacia eso ¿Están vamos, trabajando digamos. en eso? A eso van. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Lali, te cedo la palabra. Bueno, queremos destacar en esta parte un tema particularmente importante que tiene que ver con las responsabilidades que desde el punto de vista legal hacen a quienes la ejercen, de manera directa o de manera indirecta. Y en ese sentido es importante que tengamos en cuenta que sea la forma o la manifestación que se presente la violencia, de las que estuvimos hablando al principio, caben responsabilidades directas a quien o quienes la ejercen, pero también hay responsabilidades que le caben al empleador. Esto, por un lado, surge de esta normativa que mencionaba Rosa al principio, pero también expresamente está incluido en el convenio 190. Hay un artículo que específicamente establece obligaciones para los empleadores. Estos datos o esta información que les vamos remarcando también lo hacemos teniendo en cuenta el trabajo que quieren llevar adelante desde el sindicato, para la universidad y en términos generales para todos quienes estén participando en este encuentro. Ponemos énfasis en el convenio porque el convenio, como sabemos, Argentina ya lo ratificó
por ley 27580 y en febrero del próximo año, es decir, ya entra en vigencia para nuestro país. El convenio tiene 12 artículos sustantivos y desde ahí tenemos mucha letra para sacar para cualquiera de las acciones que querramos llevar adelante. Este concepto amplio de violencia y de acoso, este concepto amplio de lo que es el mundo del trabajo, y estas precisiones respecto a medidas y responsabilidades e instancias de participación para las organizaciones sindicales en cada uno de los procesos, incluyendo lo que son los convenios colectivos como un medio privilegiado para la inclusión de la temática. Por eso resaltamos tanto algunos puntos que surgen precisamente acá, de este primer instrumento a nivel internacional que habla y da cuenta específicamente de esta temática. Bueno, estaba refiriéndome al tema de las responsabilidades que tienen que ver, por un lado, con quien es autor efectivo o autora, ¿no?, de un hecho de violencia, de acoso, y también la que le cabe al empleador. Y ya también continuando con el tema de las responsabilidades, pero ya no la que se trata de responsabilidades legales, sino de responsabilidades que tenemos todos y todas nosotros como personas, como compañeros de trabajo. Fíjense en este diagrama que les presentamos acá, que representa los lugares o las posiciones que cada uno de nosotros, poniendo en el centro a quien está siendo víctima, identificando a quien pueda ser acosador o cómplice, pero también es común que en estos procesos o en estas situaciones haya testigos que sean más o menos activos, y muchas veces como estrategia para desarmar lo que en definitiva también es una estrategia de quien ejerce la violencia o el acoso, una estrategia válida es que cada uno empiece a correrse de esos lugares y asumir otras posiciones, adoptando actitudes solidarias, de compromiso, hacia quien está siendo particularmente víctima o pudiera estar siendo víctima en determinado momento, porque como decía hace un ratito Rosa, no son situaciones que afectan individualmente, sino que son situaciones que en alguna medida son colectivas, y que así tienen que ser abordadas y reconocidas. Un día te toca a vos, otro día puede que le toque a otro compañero, y si no es ahora, puede haber sido antes o puede ser después. Bueno, en la que sigue esto, bueno, destacar esta oportunidad y este desafío que tenemos a partir del convenio 190 y también la recomendación 206 que la complementa y que la precisa. Lo primero que establece el convenio en el preámbulo, en la próxima, es el derecho a un trabajo libre de violencia y de acoso para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, entendiendo que puede configurarse como una violación o un abuso de los derechos humanos o una amenaza a la igualdad de oportunidades e incompatible con el trabajo decente. Y plantea específicamente tolerancia cero a la violencia y el acoso en el mundo laboral, la aplicación de un enfoque inclusivo. Inclusivo quiere decir esto, que abarque al conjunto de los trabajadores, independientemente de las modalidades de contratación, independientemente de que estén realizando una pasantía o un entrenamiento o una residencia. Integrado refiere a esta visión multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con temas laborales, pero también tiene que ver con temas de salud, también tiene que ver con temas de discriminación, con temas de género. Muchas veces alcanza a
al ámbito propio de la justicia, y desde luego con perspectiva de género, atendiendo que son situaciones que tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo pueden particularmente estar afectando a mujeres o a personas del colectivo LGTBQ. Esto ya está identificado como que son grupos más vulnerables, así como otros grupos también vulnerables, como trabajadores informales, trabajadores migrantes. Bueno, eso ya está planteado ahí. Así como también las obligaciones que le caben al Estado en términos de avanzar y adaptar la legislación. Ustedes saben que se está trabajando en un proyecto de ley nacional. Eso como país es algo que nos está faltando, una ley que abarque a todos y a todas, ámbito público, ámbito privado, particularmente lo que hacen las universidades. Es importante también poder ir encontrando un paraguas que los cubra. Creo que hoy día por lo menos contamos con el convenio, pero desde luego falta una ley específica. También, como les decía, se fijan responsabilidades bien detalladas para los empleadores en términos de la adopción de una política específica, en el lugar de trabajo, de mecanismos y de capacitación. Es una obligación que tienen los empleadores en cualquier ámbito. Y también la indicación expresa de la necesaria participación en diferentes instancias por parte de las representaciones de los trabajadores, es decir, de los sindicatos. Bueno, para avanzar en la otra, y también ya respondiendo a alguna pregunta que vi por ahí, contarles brevemente cómo abordamos específicamente lo que son desde el Ministerio de Trabajo de Nación las consultas que recibimos. En principio, en todos los casos, procuramos y proponemos tener una entrevista que es de carácter confidencial, por lo tanto, no opera como una denuncia. En esa instancia, que además es personal, lo que procuramos es escuchar al trabajador, a la trabajadora, muchas veces acompañados por su sindicato, para que nos amplíen, nos precisen qué es lo que pueda estar sucediendo en el ámbito de trabajo y considerar si pudiéramos encuadrarlo como violencia o acoso. Si así lo decide, tiene la opción, sí, de formalizar una denuncia, lo cual da lugar a que se abra un expediente en el Ministerio, y esa denuncia puede tener el carácter de, nosotros le decimos al solo efecto de hacer saber al Ministerio, por lo tanto queda en reserva, pero fija un antecedente y eventualmente puede seguir incorporando información. Y la siguiente opción, o la otra alternativa, es que requiera intervención del Ministerio, para lo cual, en primer lugar, elaboramos un informe técnico, no es un dictamen, pero sí un informe en el cual damos cuenta de por qué, o en base a qué indicadores podríamos encuadrar la situación como tal, y en función del ámbito específico, me estoy refiriendo a ámbito público, ámbito privado y sede legal del empleador, procuramos interceder ante el empleador siempre con una autorización expresa del trabajador o de la trabajadora. Esto les quería contar sintéticamente cuál es el tipo de abordaje que hacemos en todos los casos y según el tipo de situación que se plantee, convocando también a otros organismos que puedan aportar una mirada y un abordaje complementario. Pasamos a la otra. Bueno, destacar acá algunos de los criterios generales que les decía, que tenemos presente, en todos los casos priorizar y respetar la decisión del trabajador o trabajadora. Esta intervención que podamos tener siempre es procurando
el mantenimiento del puesto de trabajo, evitando la revictimización y resguardando la información. Y en la siguiente van a tener ahí la posibilidad de, ahí está, si quieren anotar la dirección de correo, que es red-del-medio violencialaboral@trabajo.gov.ar. Como les decía, sepan que estamos más que a disposición, ya sea para una consulta, ya sea para que organicemos alguna actividad de difusión o de asistencia técnica o de acompañamiento. Y bueno, también como les decía, desde luego a los sindicatos, y como les decía, prontamente estamos avanzando y ya proyectando, ir haciendo una convocatoria a otros organismos y organizaciones en las distintas provincias y regiones del país para que se integren a esta propuesta de redes territoriales. Para terminar, miren, les compartimos un afiche que habíamos hecho ya hace varios años en el marco de lo que fue el origen de la Red Intersindical Nacional. Si en tu trabajo hay maltrato, acoso o agresión, no te quedes en silencio. El silencio es impunidad. Desde luego, también pueden sumarlo a la campaña, este mensaje, y en la siguiente les compartimos un afiche que también estuvimos trabajando desde el Ministerio, también pueden difundirlo. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Estuve viendo por ahí, pero ustedes dirán, Maggie, algunas de las preguntas que estuvieron escribiendo los compañeros. Por supuesto, bueno, en principio, gracias, un aplauso virtual y un agradecimiento enorme, tanto a Lali, a Rosa, como a María, que estuvieron hablándonos al respecto, y bueno, nada, de comentarios se les agradece. Tenemos algunas preguntas, sí, que fueron dejando los compañeros y las compañeras a la hora de anotarse, sí, en el formulario de inscripción a esta actividad, y otras que nos fueron dejando acá anotadas. Me parece que voy a empezar al revés, justamente que ya empezaste contestándolo, Lali. María Luisa Elizalde, que dice: excelente exposición, es importante visibilizar esta problemática. ¿Y cuáles son los mails o números de teléfono de contacto para quienes sufren violencia o maltrato laboral puedan consultar o denunciar? Entonces, acá está copiado, además, lo copiamos acá para que ustedes tomen nota, es red-del-medio violencialaboral@trabajo.gov.ar. Pero esto en general, ustedes me van a corregir si no es así. También dice que personalmente se puede dirigir a la red, ¿verdad? La Agencia Territorial Tierra del Fuego, y ahí le vamos a pedir a María que nos ayude y que nos diga cuáles son los teléfonos o a dónde queda la sede territorial Tierra del Fuego, el mail. Rosa. Rosa. Pensé que estaba María. Y María, si quiere, también desde luego del Ministerio de Trabajo de Provincia. Perfecto, que nos ayuden con eso para tenerlo primero bien clarito el dato de si veo una de estas situaciones que ustedes nos estuvieron contando, a dónde tenemos que ir o cómo hacemos. Y desde luego, en el caso de la universidad... No Rosa, perdón, tenés el micrófono apagado. Al correo de ustedes, el que empiezan a difundir en el afiche, en los afiches. Perfecto. Que armaron. Buen dato. Ahí, Rosa, prendís el mic. En nuestro caso, la oficina de la Agencia Territorial Tierra del Fuego está en 9764, en plena zona bancaria. Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 8 a 16. Como en el caso de que alguno se quiera acercar a consultar o demás, lo pueden también hacer por teléfono. Estoy dando como se llama el celular, nada que ver. 22-079 y 430-044 son los teléfonos de línea donde la vamos a poder atender, y probablemente la den con mi sector. En el caso de si ustedes quieren mandar un mail con su consulta o más allá de la red del mail de Red Violencia Laboral, tenemos el mail de la oficina que es AT, todo con mayúscula, _del medio Tierra del Fuego,
todo mayúscula, A por agencia territorial y T, o sea, A por agencia y T por territorial, guión del medio Tierra del Fuego, @trabajo.gov. Bueno, gracias Rosa. Nosotros ahí estuvimos tomando los datos. María José ya copió también por las dudas el correo de APUM para que nos escriban ahí. Cuando puedas, si nos haces el favor, Rosa, de copiar los datos. Así ya los tenemos a mano y los podemos difundir en un correo con el resto de, de la información que surja de acá. Muchas gracias, chicas. Muy claro eso, como para empezar, quien se sienta identificado, la pregunta que nos hizo María Luisa es, bueno, primero, ¿qué hacemos con eso? Y otra pregunta que nos había dejado también acá Eduardo, Edu Traversi, nos pregunta lo siguiente. ¿Qué diferencias hay desde lo conceptual entre violencia institucional y violencia laboral? ¿Hay espacios de asimilación entre ambas? Pregunta sobre la base de suponer que hay mecanismos o parámetros culturales o reglas de relacionamiento de poder no achacables a personas específicas, pero que sí se generan en ámbitos o generan ámbitos violentos de trabajo. Chicas, la que quiera contestar la pregunta de Eduardo. Sí. Bueno, a ver, en principio, por suerte la leí antes y estuve pensando una respuesta, una posible respuesta inicial, digamos. En principio, bueno, aclarar que, como ustedes saben, el concepto de violencia laboral es un concepto que viene evolucionando en el tiempo. Es un concepto que está en construcción todavía. Desde un comienzo, les estoy hablando de hace más de 30 años, donde solía asimilarse a lo que es el mobbing, término que habrán escuchado, mobbing como acoso psicológico, pero también con ciertas particularidades y restricciones. Y resulta que tenía que ser que estuvieras al menos 6 meses padeciendo una situación para entender que era acoso psicológico. Bueno, eso por suerte ya no se tiene como un criterio. También pasamos a ampliar esto desde el Ministerio de Trabajo. Por muchos años y fuimos elaborando también este concepto en base a lo que escuchábamos de trabajadores y trabajadoras, más poniendo el acento en estas situaciones de abuso de poder que tienen la finalidad de excluir o someter. El convenio OIT 190 viene a traer esta fuerte idea que también refleja la realidad del impacto y del daño que producen este tipo de prácticas. Es decir, tomamos en cuenta eso también, que hay muchas situaciones que están en un gris, pero creo entender que Eduardo, al hacer la pregunta, más se refiere, por el detalle que dan las preguntas, a ciertas cuestiones que pueden estar operando como factores que facilitan lo que es situaciones específicas de violencia laboral, ya sea como una estrategia organizacional o como una estrategia interpersonal. Que son factores desde luego a tener en cuenta, y ahí de vuelta vuelvo a encontrar letra en el convenio OIT que marca expresamente la conveniencia y la necesidad de aplicar y de incorporar esta temática en lo que es la evaluación de los riesgos psicosociales. Porque varias de las cosas que está poniendo ahí Eduardo en la pregunta quizás tienen que ver más con esa mirada y con esas evaluaciones que también vayamos pensando, vayamos incorporando lo que sea el abordaje más desde el tipo de vista preventivo que marcaba María José hoy al principio. Hay avances y cada vez más se viene incorporando el tema en lo que es la evaluación de los riesgos en el trabajo, de lo que es la salud y seguridad en el trabajo, la inclusión de estos riesgos psicosociales y dentro de eso lo que es la violencia laboral.
Excelente, Lali, muchas gracias. Les pasamos ahora a leer, hay algunas preguntitas que llegaron antes de su exposición, con lo cual quizás creo yo la mayoría de ellas, yo leyendo creo que están contestadas, pero bueno, quizás les da el puntapié a ustedes para decir, ay, me olvidé de decir esto, o un tema que quisieran ampliar y tenemos unos minutitos más para que lo hagan. Una pregunta que nos llegó es, ¿cuál es la visión que se tiene desde el Ministerio a partir de la experiencia en el desarrollo de esta temática? Otra es, ¿cuáles son las herramientas para abordar violencias cotidianas que no llegan a ser de una gravedad tal como para llevarlas a denuncia? Otra es cómo es el procedimiento para realizar denuncias por violencia o acoso laboral ante el Ministerio, que esa la contestamos recién y ahí ya vimos que Rosa puso las vías de contacto. Y otra pregunta es si hay protocolos para trabajadores, trabajadoras de la administración pública sobre el tema. Rosa, bueno, sí. A ver, tomo una, la de las violencias cotidianas. Me quedé con esa. Hay que ver a qué llamamos las violencias cotidianas, pero muchas veces, como decíamos, la mayoría de las veces, como habrán visto con lo que les contamos, el tipo de manifestaciones o formas más habituales tienen que ver con el acoso psicológico. El acoso psicológico tiene esta característica de que por ahí pasa algo un día, después no pasa nada, un día me quitan tareas, otro día me dejan de saludar, otro día son procesos que a veces son semanas, a veces son meses, a veces son años. No sé si ese es el peor, dice Mariana, claro, sí, es el peor por muchos motivos. Uno, porque es difícil reconocerlo, identificarlo por quien está siendo víctima. Eso no quiere decir que no le esté afectando. Retoma este tema de cómo te afecta en tu salud. Muchas veces quien está siendo víctima no lo sabe, no lo puede identificar, pero sí hay un impacto en su salud y capaz que termina antes que nada en el médico, en el psiquiatra, en el psicólogo. Los profesionales de la salud por ahí todavía tampoco conocen tanto de este tema y ese también es un trabajo que nos debemos porque ¿qué pasa? Quien va al médico o al psicólogo, no, lo que te pasa a vos es que estás estresado o estás estresada, te voy a dar Rivotril, clonazepam, etcétera, etcétera, y eso yo se los cuento así porque es así. He escuchado un montón de veces, un montón de trabajadores, de hecho quien llega muchas veces a hacer una consulta ya recorrió lo que llamamos la ruta crítica, tan fuerte y llega empastillado o empastillada, y muchas veces eso forma parte de este círculo tan oscuro y negro en el que termina finalmente logrando el objetivo quien ejerce la violencia, que es que te vayas de tu lugar de trabajo, así dicho con todas las letras. Y si no te vas porque no pedís un cambio, porque terminás renunciando, porque es o tu salud, tu dignidad, tu integridad o tu trabajo, bueno, pedís un cambio de sector, como les decía, o terminás con una licencia, es decir, te fuiste. Lo digo así porque es así, para decirlo en palabras sencillas. No sé si apuntaba a eso, pero a esto de las violencias cotidianas, yo digo, bueno, ante la duda, recurran al sindicato, para eso se están poniendo en marcha esta campaña, para visibilizarse como un ámbito al cual pueden recurrir. De la misma manera nosotros, por eso les estamos dando la dirección de correo y ponemos el acento en esta primera entrevista que procuramos, que es confidencial, que no es una denuncia, y a veces alcanza con esa entrevista, que alguien te diga, alguien tu sindicato, alguien Ministerio de Trabajo, de Nación, de provincia, lo que sea, y que te diga, mira, por lo que vos me estás contando, sí, esto puede ser violencia laboral. Eso, en mi experiencia de todos estos años, digo, muchas veces eso ya te fortalece, te potencia y te ubica de otra manera. Después vas a decidir qué recorridos o alternativas vas a seguir, si vas a hacer una denuncia formal o no, pero bueno, esa primera instancia que haga también a
hacer, yo digo, menos pedregosa la ruta crítica. Bueno, no sé si iba exactamente a este punto la pregunta de la violencia cotidiana. También es importante, sí, distinguir esto que decíamos y refuerzo lo que decía Rosa. No todo lo que es violento, vivimos atravesados por violencias cotidianas desde que salimos a la puerta de la casa, ¿no? Incluso dentro de la casa también nos atraviesan violencias por todos lados. Pero bueno, también es importante poder encuadrar este tipo de situaciones y darles el nombre que ameritan cuando ameritan. Y no todo, confundir todo, porque tampoco esa es una vía para empezar a desarmarla, ¿no? Bueno, era eso. No Perdón, sé si contesté. sí, algo Sí. muy cortito, perdón, antes, sé que hay compañeras en el pedido de la palabra, está Erika, está Victoria, pero algo muy cortito para complementar lo que decía Lali, me parece algo fundamental en relación a lo que preguntaba la compañera sobre cuáles son algunos mecanismos también antes de llegar a la denuncia, porque en muchas situaciones uno dice, pero esto es tan grave como para llegar a denunciar, si hay instancias previas y está vinculado a lo que yo planteaba al principio de tratar de resolver la situación antes de llegar a la denuncia, antes de llegar a la situación del daño, ¿no? Y pensaba en eso, por ejemplo, hay muchísimas universidades han avanzado en áreas de resolución de conflicto y en la creación de protocolos. Me parecen como instancias previas de diálogos, de encuentros, para poder, digamos, resolverlo antes de la denuncia. Y eso, bueno, es un gran desafío que tenemos en el ámbito de nuestra universidad. Eso, nada más, muchas gracias. Sí, y para ese trabajo también nosotros decimos, bueno, puede aportar una mirada externa, que sea el Ministerio de Trabajo, estamos también a disposición para eso, porque, bueno, nada, eso. Dejo que la palabra a quienes pidieron. Gracias, chicas, Lali, José. Bueno, sí, sobre todo, ¿no? Reforzar esta idea de que incluso la primera charla no necesariamente tiene que ser una denuncia, sino que eso ayuda. Bueno, les pedimos que vayan haciendo las últimas preguntitas porque así podemos liberar a nuestras generosísimas expositoras. Erika nos había pedido la palabra para desarrollar brevemente un aporte en relación a la comunidad travesti trans. Eri. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, me presento por si alguna persona no me conoce. Mi nombre es Erika Noelí Moreno, trabajadora no docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sindicalista del sindicato APUN, y también trabajo y articulo en distintos espacios sindicales nacionales y locales e internacionales. En cuanto a lo que comentaba la compañera María José en desarrollos y mecanismos de evitar conflictos y demás, yo lo que noto que, por ejemplo, no se está desarrollando muy fuertemente la ley de identidad de género en algunos sectores, como así también habíamos empezado a trabajar en el Ministerio de Trabajo Nacional un protocolo de abordaje a las personas travestis trans. Entonces me gustaría que podamos seguir desarrollando, podamos seguir trabajando la temática, y también una cuestión para evitar distintas situaciones que en un futuro se pueden llegar a suscitar, es concientizar a la sociedad, a la sociedad trabajadora, en cuanto a la convivencia y el abordaje a personas travestis trans y no binarias, porque ya sabemos que tenemos la ley y estamos esperando e impulsando en cada provincia del país para la adhesión de dicha ley, ¿no? Entonces sería muy fructífero. Yo siempre cuando participo en jornadas y demás me gusta proponer mesas de trabajo, así que a disposición para poder trabajar y para poder desarrollar abordajes de la temática en primera persona, a través de personas del colectivo travesti trans, que somos quienes vivimos y quienes abordamos distintas situaciones, no solamente laborales, sino también sociales. Nosotros, por ejemplo, venimos del contexto, la mayoría, el 90% del contexto de la prostitución. ¿Qué pasa con la persona travesti trans que de un día para el otro consigue trabajo, el estrés de subir al colectivo, empezar una vida diurna, y un montón del contexto para que también estén contempladas, no solamente las situaciones de las compañeras, principalmente de las compañeras travestis trans, sino también del contexto de la parte trabajadora y la parte
patronal también, de cómo poder abordar y desarrollar un vínculo de buena convivencia entre distintas partes de las personas trabajadoras, ¿no? Así que me gustaría que podamos desarrollar en un futuro talleres, capacitaciones, para poder dar un paso más en la sociedad, porque ya que tenemos leyes, pero socioculturalmente estamos por abajo de las leyes están por aquí, socioculturalmente estamos por aquí, y hay que nivelarlas. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de la gran compañera María Pía Bursaco, que está haciendo capacitaciones con el tema de la temática del cupo, pero también somos otras compañeras que somos sindicalistas y trabajadoras, y a través de nuestras experiencias vuelvo a enfatizar de que podamos desarrollar un protocolo en el Ministerio de Nación, como así también en el Ministerio de la Provincia, aquí local de Tierra del Fuego, que podamos tener una reunión y a disposición para poder trabajar y desarrollar. Así que ahora a continuación voy a dejar mi número de teléfono, como así también me pueden contactar a través del mail de APUN, que es mi sindicato, por supuesto, que amo y que me ha cobijado siempre y me ha dejado desarrollar en todas las jornadas que siempre he querido impulsar desde lo sindical y desde lo social. Así que bueno, ahora a continuación les voy a dejar mi número de teléfono y obviamente se pueden comunicar conmigo a través del sindicato y desde la Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos de nuestro sindicato APU. Así que a continuación les dejo el número de teléfono y me encantaría que nos pongamos a trabajar. Gracias. Gracias, Eri. Les dejamos, chicas, una consultita que nos deja... Natalia, ya le estás contestando, perdón, Lali le está contestando a Natalia que había pedido material que van a dejar a disposición. Muchas gracias, reiteramos su generosidad. Y tenemos las últimas dos palabritas, las preguntas que van a hacer Victoria Lupiano y Cintia Naranjo, y después ya les vamos a pedir a María José y Osvaldo que nos den la despedida. Así que Victoria Lupiano. Si está Victoria para hacer la pregunta que había querido, y si no... Hola, buenas tardes Hola, Victoria. a todos. Yo no pedí la palabra, pero bueno, aprovecho, estaba escribiendo un comentario agradeciendo por la iniciativa y adelante, bueno, con esta campaña realmente fue muy esclarecedor de los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer. Así que bueno, simplemente felicitarlos a todos y un placer haberlos participado. Gracias, Victoria. Cintia. Sí, lo mío era muy breve, lo juro. Por ahí ya lo respondieron, me está dando clase, perdón. Nada, me parece que, Flor también está ahí, nosotras estuvimos en el protocolo de género de la UNTDF, lo cual es un espacio muy importante, y desde la experiencia muchas veces no solo se confunde, sino que como el único protocolo que existe en la UNTDF es como que nos ha llegado varias consultas que a veces no tienen que ver con cuestiones de género, y sí, yo lo que visualizo es en esta diferenciación entre la violencia institucional y la violencia laboral, también enmarcar lo que dentro de la UNTDF me parece muy importante el protocolo de violencia institucional, porque básicamente aborda las múltiples tipos de relaciones que no son solamente laborales, sino también desde lo educativo, como que pasa muchas veces entre estudiante, docente, etcétera, etcétera. Y en base a eso, también mi pregunta era, yo sabía que se había iniciado, por lo menos se había propuesto, un protocolo sobre violencia institucional, y la pregunta era en qué estado, si esto se avanzó, si no, si está la posibilidad de poder avanzar en ese sentido, porque me parece una herramienta súper necesaria en este momento de la universidad. Sí, ahí respondo. Específicamente en relación a la universidad, estamos trabajando en la creación del protocolo, y también es parte del objetivo de esta campaña. Sí tenemos que pensar en un protocolo donde en algún momento se van a cruzar ambos protocolos, porque el protocolo de género está enmarcado en la ley 26485, donde establece como forma, la violencia de género de tipo laboral, y en el caso se va a tocar con el protocolo que hagamos laboral, ¿no? Así que tenemos que pensar bien cómo articular y cómo va a ser, eso, el abordaje, pero sí queremos crear un protocolo específico de violencia laboral y acoso. Y sí hay avances a nivel nacional, y sobre la ley de violencia laboral, que
que ya ingresaron los diputados del bloque de trabajadores, de representantes sindicales, que se va a tratar ahí con las compañeras, con Vanessa Siley de la Organización de Mujeres Sindicalistas, que vienen militando fuertemente este tema, y bueno, pensamos este protocolo enmarcarlo en esa ley, digamos, pero sí inevitablemente tenemos que articular con el protocolo de género. Y también estoy al tanto que en la provincia también se presentó la ley de violencia laboral, todavía no se aprueba, pero está presentado por parte de la legisladora Mónica Acosta. Así que bueno, desde el sindicato estamos juntando antecedentes sobre protocolos de violencia laboral, que algunas universidades, muy poquitas, pero algunas ya lo tienen. Así pero sería de violencia laboral o de violencia institucional. No, de violencia laboral. Ah. De violencia laboral. Sí. Ahí justo Cintia, Edu Traversi había pedido una diferenciación al respecto y Lali había contestado. Bueno, Norma agradece. Daniela Estañaro comenta que en marzo de 2019 se había presentado un protocolo, entiendo que de violencia laboral, en el Consejo Superior. Y bueno, además, felicitaciones. Les vamos a ceder entonces la palabra a María José, a Osvaldo, para que agradezcan y cierren esta charla. Bien, bueno, desde ya muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Agradezco nuevamente a los compañeros y compañeros que por ahí no expusieron o no están visibles, pero han hecho mucho trabajo. Sí, hacer una aclaración en relación al tema, no solamente del protocolo, sino todos los mecanismos que pensamos trabajar en el marco de esta campaña y para nuestra universidad, para trabajar en un ambiente libre de violencia. Sí decir que esto no lo vamos a hacer solo el sindicato, me parece que es necesario que estén involucrados todos los sectores, la parte empleadora, todos los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales. Digo, de esta situación que es lamentable porque es un ambiente, digamos, que se genera en el día a día, que uno piensa, comparte 8 horas de trabajo, 7 horas de trabajo, y queremos y aspiramos a trabajar en un ambiente libre de violencia. También pensamos en generar mecanismos o guías de convivencia, pero reitero, esto no lo hacemos ni lo vamos a poder hacer solo desde la organización sindical, sino de forma articulada con la parte empleadora. Así que bueno, desde ya muchas gracias, y también les paso un chivo. El 9 y 10 de diciembre vamos a lanzar desde la Red Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral. Van a viajar compañeros y compañeras de diferentes provincias a la ciudad de Ushuaia. Para quienes están en la ciudad de Ushuaia, vamos a lanzar la campaña de sensibilización contra la violencia laboral. Va a ser una jornada de exposiciones y de talleres. Así que están invitadísimas todos. Y bueno, enviaremos por las redes sociales y también vamos a difundir por el correo. Así que muchas gracias. Bueno, primero pido disculpas porque estoy con el celular y no me funciona bien la cámara. Quiero nuevamente hacer el reiterativo, el agradecimiento tanto a las compañeras del Ministerio de Trabajo, de Nación, de Provincia, por el trabajo, por el compromiso, reconocer ampliamente el trabajo de nuestras compañeras y todo el equipo del sindicato que estuvo abocado a esta tarea. Agradecer, por supuesto, la participación de todos, todas y cada uno de los participantes que estuvimos presentes en esta convocatoria. Y bueno, como breve reflexión final, que como dije un poco al principio, este es un tema que nos interpela absolutamente a todos los trabajadores, no solamente de la universidad, digo, los trabajadores, trabajadoras en general, y que nos genera fuertes compromisos, porque evidentemente este tipo de encuentros es simplemente el punto de inicio de un largo camino que tenemos que recorrer, y como se dijo en algún momento en esta charla, esto obviamente no se soluciona de a uno, sino que es una construcción colectiva, y por ende las soluciones tienen que venir desde ese lugar, de lo colectivo. Así que no me queda más que agradecer nuevamente la participación de todas y de todas, y saludarlos a todos, y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a nuestras expositoras. Gracias, María José. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Gracias a todos, compañeras, y bueno, compañeros.
Desde el principio seguimos en contacto con este tema. Chau, chau. Bueno, Perfecto, chao, nos vemos. Chau, gracias chau. y felicitaciones y nos estamos viendo.